ese miedo a ser vista o ese miedo a ser escuchada o ese miedo a ser leída tiene que ver con esta exigencia a provocar una incomodidad en otras personas. Y entonces acabo de ver algo en el libro que me es sumamente revelador. Dice, si queremos que nos escuchen y crear espacios en los que se pueda escuchar a otras personas, tenemos que entender cómo el poder, la identidad, los privilegios y los patrones aprendidos nos conducen al silencio. Tenemos que apoyar la voz gestionando el papel que desempeña el silencio. Tenemos que entender y elegir activamente nuestra relación personal con el silencio. Tenemos que desprender las maneras en que nos silenciamos a nosotros mismos y silenciamos a los demás. Tenemos que romper el silencio. Y se me hace sumamente poderoso porque si lo que yo estoy tratando de hacer es compartir y comunicar la marca personal y lo que hago y todo, lo primero que busco es romper ese silencio, y la primera parte es la conciencia. Y algo que me está resonando mucho es que no solamente me he callado, o sea, he estado en silencio por conveniencia, sino que también he silenciado a otras personas. Y entonces aquí viene una parte que dice, todos hemos enviado el mensaje de que no queríamos escuchar lo que una persona pretendía decirnos. ¿Estoy orgullosa de mostrar mi tendencia a evitar los conflictos? Sin duda no, y coincido con que no, pero eso no quita que pueda ser consciente de esta parte evitativa, de evitar los conflictos. Y dice, puedo lidiar con una persona más que sin conocer mi contexto quiere darme consejos que no le he pedido. No sé si eso me interesa. Sin embargo, el silencio me permite mantenerla donde la quiero, a una distancia prudente. Y eso para mí es clave, porque muchas veces el silencio eso es lo que hace, mantener a las personas a una distancia prudente. Y hoy creo que podemos hablar, o al menos voy a hablar por mí, creo que puedo hablar y decir lo que pienso, siento, creo desde el amor. Y esa es la gran diferencia, porque evito hablar desde el dolor, desde la herida, desde la amenaza, desde el miedo. Y cuando hablo desde el amor, soy consciente que si entro en esa frecuencia y resueno desde ahí, evito lastimar a alguien, pero no evito a esa persona, sino evito el impactar a alguien de una manera que le amenace. Y me pongo a mí como prioridad y me pongo a mí en este punto en el que tengo voz, y eso cuenta. Entonces hoy creo que empiezo a entender por qué me había costado tanto trabajo comunicar, más que lo que fuese la primera impresión o el enfocarme en una sola cosa. Tenía que ver con esto de evitar confrontar. Y evitar confrontar, ¿por qué? Porque va a haber muchas personas que no van a estar de acuerdo con mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de integrar, de comprender, de asimilar, de opinar. Y sin embargo eso no tendrá por qué ser una traba o un bloqueo para que yo pueda, más allá del miedo a ser vista o el miedo a ser escuchada o el miedo a ser leída, es por esto de evitar un conflicto, de evitar un juicio, y eso yo sé que no lo voy a poder evitar, porque eso va a suceder, porque es justo como dice aquí, ¿no? Es desaprender nuestros hábitos en torno al silencio, exige una mínima comprensión de por qué el silencio es problemático. Romper el silencio también exige que cada uno de nosotros cultive la voluntad de provocar la incomodidad personal y social necesaria para desarrollar nuevas respuestas reflejadas. Y yo creo que ahí está la clave de todo, porque ese miedo a ser vista o ese miedo a ser escuchada o ese miedo a ser leída tiene que ver con esta exigencia a provocar una incomodidad en otras personas, tanto personal como social, porque en mí también hay una incomodidad en salir de esta zona de confort, que es la zona del silencio, y en donde últimamente he estado cada vez más
Entonces, el generar incomodidad, controversia, confrontar a las personas con lo que yo diga o como me vea o como actúe, eso tiene responsabilidad en mí, pero también es responsabilidad de las otras personas con lo que conecten o con lo que se reflejen o se proyecten. Y en el momento en que lo puedo hacer consciente, que lo traigo del inconsciente al consciente, entendiendo qué era lo que evitaba, por qué me generaba esto, porque ahí es donde empieza todo a tomar sentido. Y entonces vuelvo a reafirmar que el universo me habla a mí en todo momento, porque justo los mensajes y la información me llega cuando yo estoy lista para que eso suceda, y le llevo pidiendo semanas diciendo dime de qué manera puedo comunicar, cómo lo hago, quiero esa creatividad y todo, y el libro que me llama es este, y de los 3 libros que compro, el primero que empiezo a leer es este, y me empieza a llegar toda la información. Y entonces yo confirmo que una y otra vez, cuando yo no sé qué hacer o por dónde ir o qué decisiones tomar, o me siento ansiosa, triste, desesperada, lo que sea, agarro un libro y ahí están las respuestas. Seguramente cada quien tenemos diferentes maneras en las cuales el universo se comunica o nos llega la información, pero para mí que me llegue a través de los libros ha sido una bendición. Y hoy, una vez más, me empiezan a llegar las respuestas a través de los libros, y es parte de lo que hago. Entonces, para mí esto es alimentar mi espíritu, alimentar mi parte profesional, alimentar el proyecto de Just Keep Going, mi marca personal, el de auténtica transformación, la parte mental, porque es lo que alimenta mi mente, mi conciencia, mis emociones, porque entonces me emociona más poder entender todo esto, siento alivio, siento claridad. Hoy no tenía ni idea que me iba a encontrar las respuestas que estaba buscando en este libro, y es parte del proyecto, así que un día a la vez, solo sigue y just keep going.